En el marco de alguna emergencia que estamos viviendo en el sector del Regocijo, en el sector de Samanes, vía Atacames también, por la rotura del agua potable, de la rotura de esta tubería de conducción del agua potable, se hicieron a través del Comité de Operaciones de Emergencia, presidido desde la Alcaldía de Esmeraldas, para que se haga una intervención por parte del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, quien por la connotación y la problemática del asunto, tuvo que invitar al Instituto Nacional de Geología y Minas del Ecuador para que pueda venir a través del personal especializado. El día de ayer vinieron tanto el director de operaciones de este instituto y una técnica experta en la parte geológica para poder trabajar en ver cuáles son las potenciales directrices que tenemos que trabajar en estos dos lugares, pero asimismo, por petición de la señora alcaldesa, se sumaron también el tema de la carretera por las banderas en el sector de Esmeraldas Libre, asimismo en el sector de la Primavera, en donde un deslizamiento también está generando una afectación a varias viviendas que se han ubicado de forma informal en este sector que ya era considerado una zona de riesgo previamente. En todo caso, en el sector del Regocijo ya hemos conversado con la familia, es un tema ya anterior, porque existe una afectación indudable y que podría generar la inhabitabilidad de la zona, pero sí pues generarse otro tipo de opciones más de tipo turístico. El Regocijo, hablamos del primer mirador en la parroquia Luis Tello, frente a la playa, pero en la parte alta, y asimismo en el tema de Samanes, en donde tenemos que identificar la causa, si fue la rotura, si la tubería, a través de su rotura, y las vibraciones han generado esta vulnerabilidad a las viviendas, y de esas estábamos hablando de 5 viviendas más una infraestructura de venta de cocadas, y que las familias, una familia ha sido damnificada y se encuentra viviendo en Winchell. En todo caso, esto es el primer paso para que luego venga otro, ya el equipo, es decir, con equipos que hagan la geofísica y puedan determinar cuál es la geotécnica, es decir, ya cuáles son las técnicas geológicas para poder determinar si hay que hacer un cambio de la trayectoria de la tubería en ese sector, en Samanes, y en el caso de el Regocijo, cuáles son las obras civiles que se tienen que construir. Bien, desde el terremoto del 16 de abril, Beto, hasta la actualidad, el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional ha señalado varios aspectos en torno, bueno, a los 2.293 movimientos telúricos entre mediana y baja densidad. Hace 48 horas se presentaron 7 movimientos telúricos en la zona de Manabí, frente al Manabí. Pero explican que esta serie de temblores que se han suscitado en los últimos 3 meses corresponde pues a un proceso normal de asentamiento de la tierra, aunque se reitera que no se puede determinar cuánto tiempo más se pueden durar estos movimientos. Esmeraldas está sujeta a estos aspectos en los cuales muchos de sus asentamientos están ubicadas en zonas de riesgo, y habla también el Instituto Geológico que hay una falla geológica en el borde continental de la que se derivan fracturas que causan movimientos sísmicos. Esta falla, dice que esta falla superficial está cerca de Esmeraldas y no corresponde a las placas de Nazca y la sudamericana, y que pertenece a otro sistema. Podríamos decir que todos estos asentamientos que se están dando, sobre todo en el sector de banderas, porque no puede, alguien decía que podría ser una acumulación de agua que está en la parte subterránea. En el sector de Winchell también hay un deslizamiento, hay una fractura muy evidente. En el sector, antes de llegar
a Tabete hay otra falla que inclusive pues provocó hasta el deslizamiento de una montaña. Y bueno, y así mismo estamos sumando algunos sectores, lo que acabas de mencionar en el sector del regocijo y en los amanes, bueno, varios aspectos en los cuales pues estamos yo digo, la falla geológica está en un constante movimiento y que no se puede determinar cómo abocar, cómo solucionar los temas. Muy bien. Tú has dado un gran escenario general. Tengo que indicar que las placas tectónicas, cuando hablamos de placas tectónicas, son aquellas que están en constante movimiento y que están por debajo de la tierra, ¿no? Y eso, en el caso para Esmeraldas, el proceso de subducción o hundimiento de estas grandes placas, como la que hablas, la de Nazca, y la sudamericana, son a nivel general. Esta parte general, dentro de esas grandes placas, una que se hunde por debajo de la otra frente a las costas de Esmeraldas, genera a su vez procesos geológicos que son más superficiales, es decir, dentro de la sudamericana o dentro de la de Nazca, ahí se empiezan a formar este tipo de fallas. Lógicamente, Esmeraldas tiene muchas fallas. Una es la de falla de Canandé, que se encuentra ya en los límites entre Esmeraldas y Quirindé, y de ahí hay otro tipo de fallas, y estas fallas generan este tipo de vulnerabilidad. Y a su vez hay otros por el tipo de suelo, por la pendiente, por la escorrentía, otras por el tema del agua subterránea, genera, es decir, algo más pequeño, genera una afectación puntual a sectores. En todo caso, lo que estamos viviendo, pues lógicamente a través del tema del agua, y cuando hablo de agua, de procesos hidrometeorológicos, las lluvias, pero también hay otros que son generados por el hombre, que en estos casos pueden ser la construcción de una tubería, la construcción de una carretera, y eso puede generar, a su vez, acelerar un proceso que ya de alguna manera iba. En todo caso, el caso de Banderas, que es el que vivimos en el año 1997, es decir, el tipo de suelo en el anterior Instituto Juan Pablo II, tipo de suelo, infraestructura de tipo pesada, no se genera una obstrucción en algún momento del agua, del curso normal del agua del río Miquito en ese entonces, y eso pues lógicamente genera que en estos casos se venga abajo una tierra 13 de abril, Barrio Iris, en el año 97, y nos dimos cuenta que era por el fenómeno El Niño, es decir, el agua es la que genera la aceleración de esta vulnerabilidad. Esmeraldas está propensa, caso Tabete, por ejemplo, también es un problema en ese sentido, y pues que indudablemente a la alcaldía de Esmeraldas y al resto de instituciones como el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, incluso la Agencia Japonesa de Cooperación JICA, que está teniendo intervención en temas de tsunamis y de sismos, tienen los ojos puestos sobre Esmeraldas por este tipo, por las multiamenazas que tenemos, y porque estamos ubicándonos también nosotros de una forma informal en estos sectores que pueden generar después colapsos de infraestructura y por tanto las muertes de personas. Entre tanto, a estas situaciones que se están generando y sobre todo con este personal profesional en el campo geológico, hay que destacar, ¿no?, que Esmeralda, sobre todo el área urbana, está desarrollada todo en una falla geológica local. Eso es lo que ha dicho el Instituto Geofísico de la Politécnica, es la falla Esmeraldas. Y tiene unas características, dice, de componente inverso por esfuerzos compresionales. Sin embargo, hay otras fallas activas que generan este tipo de situaciones, a veces hasta movimiento sísmico, y que pueden afectar la infraestructura de los sitios que están construidos. Pero al parecer, todos esos aspectos, como que quienes eran responsables de las obras no los tomaron en cuenta y delinearon o trabajaron en Esmeraldas como que fuese una ciudad sin tener este tipo de problemas, porque hay sitios donde está más saturado de agua. Tú sabes que el suelo
mm, general de la ciudad de Esmeraldas es arcilloso y, y succiona mucha agua y retiene esa agua que después provoca esos deslizamientos. Recuerdas también en el sector de Huínchele cuando se generó a veces como especie de remolino como que la tierra se viró y eso es lo que genera en diferentes sitios. Pero ahora, focalizando esos lugares, se podría solamente puntualizar daños en los sitios, ¿no? No se sabe de aquí a mañana qué otros sitios pueden ser afectados, ¿no? Sí, así es. Y el municipio de Esmeraldas cuenta con un mapa de amenazas por movimientos en masa, que indudablemente nos indican cuáles son estos sitios en donde existen movimientos que ya están activos. Por ejemplo, el caso La Colectiva o anteriormente 28 de julio, ahora también le llaman San Luis. Es decir, allí hay sectores específicos, el sector San Jorge, por indicarte dos aspectos fundamentales más o dos procesos más, pero que indudablemente tenemos que trabajar en una actuación puntual en algunos casos como en el sector del Regocijo y en el sector de Samanes. Ahorita hay que privilegiar, por ejemplo, en el caso de Samanes, el paso del agua potable para la región, que es decir, en el caso de Atacames, Tonsupa, Súa, Same, es decir, toda la zona sur, y pues que indudablemente esto tiene que ser de connotación regional y tiene que ser de prioridad para las autoridades. Ahora, con todos esos elementos que ustedes tienen dentro del municipio, ¿cómo poder trasladarlos a otros aspectos, a ordenanzas, a una serie de regulaciones para tratar de que los ciudadanos, sobre todo porque aquí se va construyendo a veces en el sitio que mejor nos parece, por el hecho de que no hay viviendas, vas y colocas 3, 4 ramadas y ya te conviertes en un sitio y eso le genera a los municipios por la ausencia de un plan catastral, pues problemas, ya les tienes que entregar servicios básicos, inclusive colocar servicios básicos donde con una falla geológica como lo ocurrió en la primavera. O sea, la gente reclama que no tiene luz, que no tiene agua, que no tiene una serie de situaciones. Pero ¿cómo le vas a seguir entregando un servicio si hay una falla geológica en la cual debes más bien retirar a ese asentamiento humano porque no les vas a beneficiar en nada, ¿no? Mira, lamentablemente en Esmeraldas el tema, mal se manejó el tema del catastro. Y creo que dijiste algo que es fundamental, la información catastral que el municipio de Esmeraldas, es decir, lo que tenemos en información de riesgo que no fue usado hace la administración anterior, más el problema legal, económico, financiero y de Contraloría que debe tener el tema del catastro en Esmeraldas, hace que no podamos trabajar de lleno en esa identificación señalética, ubicación en territorio de estas zonas de riesgo. Ahora, con la implementación del nuevo proyecto catastral más el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, toda esa información que cuenta el gobierno municipal de Esmeraldas puede ahora sí llegar a ser trasladada también a oficina, es decir, al plano, para que Catastro ahora sí no empiece a vender X, Y terreno que se encuentra en zona de riesgo como lo pasó la administración anterior, para que pueda entonces ubicarse. Entonces, esto ahora sí, dada esa información y ese proyecto catastral del catastro de Esmeraldas, la actualización del catastro y a una muy buena escala, ahora trabajarla también con la señalización, delimitación en físico en la ciudad, por ejemplo, en la ciudad de Esmeraldas. Ya para ir concluyendo esta entrevista, Beto, ¿qué pasa con una falla geológica que también existe y en épocas del 16 de abril, en esos meses, hasta diciembre ese año, del año del movimiento sísmico? ¿Qué decía yo, qué pasa con una falla geológica que está en pleno centro de la ciudad, ubicada, desde la Juan Montalvo hasta la calle Quito, según decían, porque fue donde más se afectaron las infraestructuras
en esa época del terremoto del 16 de abril. ¿Qué estudio se ha hecho sobre esto? Porque cada vez también hay asentamientos, inclusive que afectan al sistema de redes de agua potable. Bueno, la información del estudio que se canceló a través de la Ley de Solidaridad, la microzonificación sísmica de Esmeraldas, determina que desde la calle Salinas, toda la calle Salinas, es decir, desde donde inicia el barrio, el anterior barrio 13 de abril, todavía continúa el barrio 13 de abril, desde ahí circula una vertiente, ¿no? Y esa vertiente ha generado de alguna manera que infraestructuras a unas cuantas cuadras de distancia, es decir, buffer o la cercanía a estos sectores involucra. A un lado, si es que bajamos por el Bananero, hacia la izquierda tenemos hasta la Piedrahíta y la influencia hasta la calle Quito. Todo ese sector, por el tipo de suelo, es decir, el relleno que se ubicó en esta quebrada, y eso genera la mayor resonancia de las ondas sísmicas en ese sector, y por eso las viviendas son más afectadas cuando existen movimientos de este tipo. Hay que entender que Esmeraldas está propensa a un evento de 8.4 de magnitud, momento sísmico. Eso implicaría el colapso de muchas infraestructuras. Lo que tú estás hablando a nivel general también es de la falla de Esmeraldas, del cañón de Esmeraldas, que es un proceso activo y que la vulnerabilidad de este sector ha generado sismos como el de 7.8 de 1956, y eso genera, a su vez, podría generar en estos casos tsunamis en Esmeraldas. En todo caso, es zonas como las que estamos planteando, son zonas más vulnerables y en donde la infraestructura también se convierte en vulnerable, pues lógicamente en los sismos de colapsos de infraestructura y por lo tanto fallecimientos de personas. Finalmente, una última inquietud. A sabiendas de que hay estos estudios, estos análisis, no tan profundos, pero hay los estudios, pero se sigue construyendo, vemos grandes edificaciones que inclusive superan los 4 pisos, con estructuras no antisísmicas, sino como el dueño del edificio le venga en gana. O sea, no hay un control por parte del organismo respectivo en esos casos. O sea, todo el mundo construye y si tiene los permisos, bien, los tendrá hasta cierto punto, pero con los análisis de las fallas geológicas que existen y también análisis de suelo, en todos estos sitios, pues se sigue construyendo en los mismos. ¿Cómo tratar de regular eso? Mediante una ordenanza que ya está en proceso de culminación y que tuvo el apoyo de la Agencia Japonesa de Cooperación JICA con la Dirección de Planificación del Gobierno Municipal. Esto ya en los próximos días estará ya en un proceso, porque estuvo en un proceso de elaboración, de revisión a nivel de expertos a nivel de Japón, y ahora pues tendrá que pasar por la aprobación del Consejo Cantonal. Pero que indudablemente esto tenemos que, tú dijiste algo serio, que si la población esmeraldeña sigue construyendo de forma informal bajo el concepto de que nunca me pasó nada, o que no tengo dinero y que tengo que construirla así y tengo que parar mis 4 ramaditas, lamentablemente lo que podríamos tener en los próximos años cuando llegue un evento de estos será un evento catastrófico con muertes tal vez muchos mayores en número, y la estadística que maneja el 16 de abril del 2016, dado de que aquí, en esta provincia, frente a la provincia de Esmeraldas, se han generado sismos de mucha mayor magnitud, y el sismo del 31 de enero de 1906 se encuentra en el top 10 más destructivo a nivel mundial. Listo, muy agradecido, Beto, por esa información. Ojalá también en este tema se haya tomado en cuenta el tema de la reconstrucción del edificio de Esmeraldas, del edificio municipal. Me imagino que se han tomado en cuenta mucho de estas recomendaciones, ¿no? Sí, la técnica ha indicado, y la técnica especializada sobre la construcción del nuevo edificio es un edificio con pruebas sísmicas para estos sismos
como el que estamos refiriendo, pero indudablemente ninguna infraestructura es infalible para esto, pero sí se puede generar técnicas que reducen en este caso o que te dan más tiempo de respuesta para que la población pueda evacuar.